En este video voy a explicar lo fácil que es hacer tablas dinámicas. Voy a hacer paso a paso esto mismo que tenemos en pantalla para que vean lo sencillo que es hacer tablas dinámicas. En este caso, yo tengo aquí una tabla de datos y esta tabla de datos a su vez alimenta varias tablas dinámicas. O sea, lo que quiere decir que podemos sacar de una tabla de datos diferentes tablas dinámicas de los datos que uno requiera. Y además de esto, de las tablas dinámicas se pueden hacer gráficos. O sea, tengo una tabla de datos, tengo tres tablas dinámicas, de las tres tablas dinámicas puedo hacer gráficos y a su vez también de los datos de la tabla dinámica puedo hacer cálculos. En este caso estoy dando un ejemplo de yo requería llegar a algo de 2000 y el resultado fue el 1179 y el alcance 58.70. Después de este corto comentario, les voy a explicar paso a paso cómo hice todos estos gráficos y este indicador. Al final del video daré mis tips de qué cosas debo aprender para poder lograr hacer indicadores o hacer las tablas dinámicas de la mejor manera. Se van a dar una gran sorpresa que lo principal no es aprender a hacer tablas dinámicas. Hay otras cosas que hay que aprender antes de hacer tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que es más importante y es el camino. Lo explicaré al final. No olviden dar un me gustó. Como lo dije desde el inicio, voy a explicar lo fácil que es hacer tablas dinámicas y gráficos. Bueno, comencemos. Es importante comentar que estoy partiendo de una tabla de datos que contiene unos títulos y contiene unas filas. Voy a explicar muy general para que vean que esto es muy sencillo, ¿ok? Lo importante es que vean esto y al final del video les voy a decir cuál va a ser mi curso más adelante, pues, que voy a explicar cada uno de los pasos. Entonces, como le estoy diciendo, esto es una tabla que contiene casi 30 registros. Si yo tengo una tabla que tenga todas las columnas ocupadas y la fila sin interrupción, simplemente con que me pare en un ladito por acá, dentro de la tabla, le doy a insertar una tabla dinámica, me pregunta dónde la quiero colocar, yo la voy a hacer, en este caso, en la hoja existente para tener una mejor visión, la voy a poner aquí al lado. Simplemente la voy a poner aquí. Le voy a decir que aquí me arranque la tabla dinámica. ¿Okay? Aceptar. ¿Okay? Una vez que tengo los datos, la tabla de ayuda de la tabla dinámica, aquí simplemente le voy a decir, necesito, aquí se colocan los totales, aquí voy a colocar lo que va en la fila, y voy a poner en este caso, voy a dejarlo así como era el gráfico, creo que decía que era ventas. ¿Okay? Vamos a cambiarlo aquí por el tipo. ¿Okay? Ya hice mi primera tabla, tan fácil como eso. ¿Okay? No estoy entrando en detalles porque yo les voy a explicar cómo se hace cada cosa más adelante, pero quiero decir lo fácil que es. Pero entonces yo quiero hacer una segunda tabla. Yo también puedo ponerme aquí y voy a hacer una segunda tabla, que es la venta por productos. Simplemente le digo insertar, busco aquí tabla dinámica, aquí le digo qué voy a tomar, solamente me pongo en la tabla acá y la cubro completa, en este caso, y ya tengo para trabajar con la tabla. Entonces le voy a decir que quiero la cantidad, pero en este caso lo quiero por productos. Y listo. Salgo, ya va a estar la tabla construida ahí. Aquí está. Me voy a hacer la tercera tabla. Empecemos nuevamente. Algo estoy haciendo mal. Insertar una tabla dinámica. Ahí cuando estoy en una posición, él me marca la posición. Entonces le digo, ¿qué quiero tomar? ¿Qué datos tomo? ¿Qué tabla voy a tomar o de dónde voy a tomar los datos de la tabla? De aquí. ¿Va? Ok, aquí van los totales
Y creo que la última la hice por fechas. Cierro. Y ya está mi tabla ahí. Aquí está. Ya hice 3 tablas. Ahora voy a hacer un gráfico para esta. Para hacer un gráfico simplemente me paro sobre la tabla, una tabla dinámica, voy aquí a insertar y como es una tabla dinámica se hacen gráficas dinámicos. Busco las ayudas y en este caso va a ser uno de círculo, le digo aceptar, le voy a poner un tamaño pequeño y la coloco aquí. Voy a hacer el otro gráfico en cualquier lado, insertar, un gráfico de tablas dinámicas. Y en este caso yo hice un gráfico volteadito de estos. ¿Ok? Lo pongo un poquito más pequeño. Moví algo que no debía haber movido, hecho hacia atrás. Lo coloco aquí y ya tengo este gráfico. Y aquí había hecho algo de un cálculo que yo llego y digo, una meta, 2000. ¿Y cuánto llevo? Así que el resultado del mes, tomo este dato de aquí. ¡Pam! O el logro es este entre este. Lo quiero en porcentaje. A ver porcentaje aquí. Aumento los céntimos. Y listo. Ya hice con una tabla dinámica. Acabo de hacer 3 gráficos, 3 tablas dinámicas y 2 gráficos. Perfecto, esto para que sea un poquito mejor, vamos a hacer lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a poner un azulito medio oscuro aquí. Vamos a poner otro color acá. Y vamos a poner la meta aquí, que es un poquito más escandaloso. Vamos a ponerlo aquí así. Lo importante de las tablas dinámicas, como todos sabemos, es que si yo cambio un número, todo lo que viene con ella, los gráficos, las tablas dinámicas, todo va a cambiar. Vamos a cambiar con un número exagerado para que todo cambie bastante. O sea, vemos acá cómo está esto y vamos a cambiar un número aquí para 2000. Okay. En ese momento le doy datos, actualizar todo y fíjense, esto aumentó, esta raya aumentó y bueno, los gráficos, estas líneas se nos sobrepasa y nos pone toda más pequeña. ¿Okay? Entonces, eso es crear gráficos. Como ven, es bastante sencillo. Simplemente de una tabla lo hago y puedo. Y seguirán trabajando a manera que vayamos agregando datos. Si yo a estos datos agrego unos cuantos días más a la tabla, entonces, cuando yo actualice mis tablas, todo estará actualizado. ¿Cómo veo que todo está actualizado? El número principal es este, 2259. Si yo sumo todo esto acá, debería dar el mismo 2259. Ahí está, 2259. Bueno, finalizando el tema, lo prometido es deuda. Les dije que al final les iba a comentar de mi parte qué es lo más importante para trabajar con tablas dinámicas. Sabemos que crear una tabla dinámica, como les dije, es simplemente insertar una tabla dinámica en este lado. Pero para mí lo más importante es saber trabajar las tablas. ¿Por qué? Porque este es el contenedor de los datos. Todo lo que yo tenga en una tabla lo puedo graficar. Ahora yo debo saber alimentar las tablas con datos buenos, saber aumentar una tabla, saber modificar una tabla, porque como vimos, las tablas dinámicas salen de aquí y si esta información está buena, lo que saques para allá va a estar bueno. Entonces hay que aprender a trabajar las tablas. Las tablas se trabajan combinando la inserción de celdas, mover columnas, crear fórmulas dentro de la tabla, hacer campos validados. Entonces hay que enfocarse a aprender a hacer una buena tabla, que es la que me va a permitir a mí hacer una buena tabla dinámica y por lo tanto un excelente
informe. Si yo hago una tabla de datos y no la configuro bien, es posible que el resultado en las tablas dinámicas no sea el que esperaba. Entonces, a estudiar tablas. Las